Bien, y hemos estado en todo este tiempo contemplando una serie de elementos, una serie de cosas, y las enseñanzas que hemos venido dando en estos últimos domingos apenas son unos brochazos, todavía digamos unos borradores muy imperfectos de lo que es la denuncia de la herejía. La Biblia, la palabra de Dios, en 2 de Pedro, el capítulo 2, nos dice claramente lo siguiente. 2 de Pedro, el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemado. Bien. Uno de los elementos siniestros de estos días es ver cómo desde entidades como la Federación Luterana Mundial, como el Concilio Mundial de Iglesias y otras entidades centrales, el Sínodo, la Comisión de Estudio, en general bajo una especie de paquete de reexamen teológico, se está hablando de redefinir el fenómeno homosexual, y detrás de esto lo que tenemos es una torcedura perversa, mentiras inmundas del diablo para introducir con un aire muy teológico, muy bíblico, unas verdaderas cantarillas de aguas negras en la iglesia de Cristo. Y ese verbo redefinir, la idea es que el evangelio sigue intacto, no se cambió nada del evangelio, nada de la verdad de Dios se cambió. Sencillamente lo que hicimos fue unos aditamentos actualizadores, y detrás de eso el daño, y detrás de eso la falsedad, detrás de eso la herejía. Hay una página web que es unidoscontralapostasía.com de Mario Fumero, donde se examinan los diferentes frentes donde la apostasía ha venido haciendo su efecto nocivo contra la verdad gloriosa y preciosa del evangelio completo. Y de una u otra manera, como nos lo enseñó el reformador Martín Lutero, la forma como se presentan las herejías en la mayoría de las ocasiones no es cogiendo el evangelio totalmente y ocultándolo, quitándolo, no, sino dejando gran parte del evangelio. ¿Por qué? Porque toda mentira, para que sea mentira, se requiere que tenga algo de verdad, una plataforma, una suela. Para que sea zapato de mentira y logre su objetivo, requiere tener una suela de verdad. Ese es el artificio con el cual tan hábilmente teje Satanás para que caigan los incautos y los despistados en esas, y los neófitos en esas herejías, en esas falsas doctrinas, en esas fuentes mefíticas del error. Así que, en términos reales, como lo dijo el reformador Martín Lutero, no se trata de decir que la iglesia romana no predica evangelio, porque sí predica evangelio, pero no predica el evangelio, porque no predica la esencia misma de la justificación por gracia
mediante la sola fe en Cristo Jesús. Y al hacer esto le quita el evangelio a la gente y lo sustituye por los harapos inmundos del penitencialismo, de las buenas obras meritorias, del culto a María, del culto a los santos. Le quita al evangelio su base, su estrato, que es la suficiencia de Cristo. Porque la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente por sí misma y no necesita de ninguna corredención, de ningún tipo de cuñas adicionales, de corredención de María, de corredención de los santos, de cointercesión de las almas del purgatorio. No lo necesita. La intercesión de Cristo es única, es suficiente y es eficaz, y no requiere de la cointercesión de María, ni la cointercesión de los santos, ni la cointercesión de los ángeles, de ningún modo, de ninguna manera. Esa redención es única, suficiente y eficaz. Por lo tanto, cuando Roma ha añadido todo ese tipo de cosas, lo que ha hecho es sustraerle al evangelio de un lado y del otro lado meter falsedad, herejía, falsa doctrina, que redunda en un falso evangelio que lleva a las almas a la condenación eterna por los siglos de los siglos sin fin. En consecuencia, es el deber y la misión de la iglesia predicar el evangelio completo, el evangelio íntegro, el evangelio suficiente de principio a fin. Es la misión, es el deber de la iglesia hacerlo, desvelarse por la sana doctrina. Y uno de los elementos que hay es rebajar algo, rebajarlo. Muchas veces uno va por cierta avenida y allí encuentra un vendedor improvisado de perfumes. Y la idea es que es el mismo perfume. Y sucede que hasta encontramos que tiene el mismo empaque, que tiene el mismo frasco. Pero ¿qué sucede? Que este vendedor está vendiendo perfume rebajado. Ya es un perfume rebajado. Se le ha disminuido a la fórmula original del perfume. Se le ha añadido otra cosa. Y de esa manera se ha alterado. Se tiene el perfume, no es que es el mismo perfume, pero es un perfume ya alterado. Se le quita, se le rebaja y se le añade. Y se le añade y se le echa otra cosa. Y de esa manera, por sustracción y por adición, se hace una sumatoria que altera la fórmula original. La herejía del movimiento de la fe no niega que Dios es Dios, que el hombre es el hombre y que Satanás es Satanás. El movimiento de la fe no niega la existencia eterna del alma humana, como si lo hace la secta de los ruselistas, autoproclamada la secta de los testigos de Jehová. Pero una de las cosas que se observa en la herejía del movimiento de la fe es que se le ha rebajado a la fórmula del orden de lo que es Dios. Sucede que en un momento dado se le entrega a alguien la fórmula, por decir algo, de Coca-Cola, para que la Coca-Cola sea lo mismo aquí que en Arabia. La Coca-Cola tiene que ser lo mismo en los Estados Unidos que en el África. De que al destapar la Coca-Cola y las personas al tomar el producto prueben el mismo producto en las mismas condiciones, ambiente, en el mismo sabor y tengan el mismo deleite que tienen en los Estados Unidos, en el mejor salón del mundo, en Londres o en cualquier parte, o en un rancho africano en general. Es decir, que la fórmula no se debe alterar. Por ningún motivo la fórmula debe ser objeto de una alteración.
Cuando uno está trabajando en un laboratorio de química, a uno le entregan las fórmulas y es el deber de uno cumplir con la fórmula completa, con el procedimiento completo para tener un producto fiel y exacto. Pero qué tristeza es ver cómo el fraude y la mentira y el engaño es tan grande que la farmacéutica internacional hoy se están alterando las fórmulas farmacéuticas, y uno cree que va a la droguería y está comprando el producto auténtico, y no, es producto que viene de laboratorios piratas donde entregaron la fórmula, la hicieron rebajada. Y notarán ustedes en el hecho claro y concreto el daño que produce una fórmula rebajada. El daño que produce una fórmula rebajada es sumamente grande. Es sumamente grande. En un momento dado se le entregan cuerpos de ingenieros unos planos con unas instrucciones muy claras, muy precisas, y el deber de los ingenieros constructores es atenerse en todo al plano que se les dio, sin hacer modificaciones, ni sustracciones, ni adiciones de ninguna especie, y deben usar los materiales claramente indicados. No deben traer materiales rebajados, porque en muchas ocasiones, cuando están en medio de la construcción, viene una rajadura con daños muy grandes. ¿Y a qué se debió? A que fueron y buscaron materiales, sí, pero no los mismos, sino materiales parecidos y rebajados. Por lo tanto, ese material no tenía la consistencia para soportar el peso de la obra que se estaba haciendo. Y lo mismo sucede con el Evangelio. Cuando el Señor Jesús dio la fórmula, cuando el Señor Jesús dio la consigna, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es el Evangelio completo. Y una de las cosas que echamos de ver en el movimiento de la fe es que la palabra de Dios muestra que el hombre es hombre, y muestra al hombre en las condiciones y naturaleza de lo que es un ser humano que tiene naturaleza humana y nunca será divino. Pero sucede que entonces en el movimiento de la fe, el hombre no es tan hombre, es un superhombre. Y por alteración también de la fórmula, Dios es Dios, pero no es tan Dios, y se produce un rebajamiento de la imagen de Dios. Un rebajamiento de la imagen de Dios. La palabra de Dios dice que Dios, los cielos de los cielos, no pueden contener a Dios, que Él es infinito en majestad y en poder, que Él está en todas partes, que no hay nada que podamos decir se le escapó al control de Dios, en absolutamente nada. Por lo tanto, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él es infinito. Él es infinito. Pero sucede que en el movimiento de la fe encontramos una fórmula alterada aquí. Y es la disminución de Dios. Dios es más humano. Dios no es tan Dios como nosotros pretendíamos. Otro tanto de esto lo encontramos en la llamada teología de la apertura, donde Dios es un ser que en parte conoce el futuro, pero en otra parte no lo conoce y casi que va a tientas. Y eso es antibíblico. Disminuir a Dios, eso es precisamente lo que los maestros de la fe han tratado de hacer. Los maestros de la fe han incrustado al hombre en la imagen de Dios y a Dios en la imagen del hombre. A esto se suma otra eventualidad que debemos de ver el próximo domingo, y es que en el movimiento de la fe, se produce una divinización de Satanás. Y Satanás de pronto no es de pronto tan Satanás.
y es al contrario un ser al cual se le da más poder del que él tiene. Nosotros vivimos días de confusión en la sana doctrina, de confusión. A veces, como nos vienen presentando en el movimiento de la fe y en el movimiento pentecostal, la guerra espiritual es como si Dios estuviera luchando por todos los medios para hacer lo que Él puede hacer. Como si Dios en un momento dado no tuviera todo el perfecto control soberano. Cuando nosotros iniciamos la serie sobre la soberanía de Dios, vimos como Dios tiene todo dominio sobre todo el cosmos, que Dios tiene dominio sobre todos los elementos inanimados. Vimos como Dios tiene el control soberano sobre todos los seres vivos, desde la célula, desde el insecto hasta el organismo humano, lo más perfectamente elaborado. Dios tiene perfecto control sobre todos los seres terrestres y marítimos en general. Y vimos también que Dios tiene perfecto control sobre los ángeles. Incluso Satanás obedece los designios y las disposiciones de Dios. Vimos cómo no hay nada que se salga o se escape del control de Dios. Y la idea que tienen muchas veces en las falsas perspectivas teológicas que hay en el mundo es que nosotros, como que Dios tiene el 50% y el diablo el otro 50%, esa doctrina es del gnosticismo maniqueo. Esa doctrina tiene un trasfondo maniqueo. Y que como que es una lucha que ya prácticamente nosotros, mejor dicho, si no nos metemos allí y acuñamos como pequeños dioses que somos, prácticamente ya Dios pierde el control. Y en ningún momento Dios pierde el control. Todo está bajo su perfecto y soberano control. Ahora, que todo lo entendamos de Dios, no todo lo entendemos de Dios. No todo lo de Dios lo podemos entender. Pero lo cierto es que Él es de principio a fin plenamente soberano y tiene su dominio sobre todo. Por lo tanto, esa idea de que Dios como que tiene el 50% y Satanás el 50%, no. El Satanás es un enemigo derrotado. Él es obstinado hasta la necedad por su naturaleza degradada. Pero él sabe que está derrotado y él sabe que ya tiene poco tiempo y sabe hacia dónde irá. En él no hay fórmula de arrepentimiento, porque su naturaleza es una naturaleza plenamente degradada. Pero eso es bueno entonces tenerlo en cuenta. Y que nos permite Dios estar en medio de esta guerra espiritual, nos permite estarlo. Pero que Él tiene el control de todo, Él tiene el control de todo. Ayer estábamos viendo que las águilas en la tierra de Eretz Israel, las águilas tenían unas alas tan preciosas, tan formidables, que los pichones viajaban en las alas del águila. Allí viajaban perfectamente cobijados por las alas del águila. Y así somos nosotros, bajo las alas del Señor, estamos bajo su protección, conforme a su designio precioso, su designio soberano. Los maestros de la fe le dan a Dios una forma corporal, pero Dios no tiene esa forma. Porque veamos lo que dice claramente el Evangelio de Juan, el capítulo 4. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y mire lo que dice.
Le dice Jesús: mujer, créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice el Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, el Señor no tiene formas físicas. Esa es la teoría del antropodeísmo, mediante el cual pretendemos que Dios tiene manos o pies igual que nosotros. En Isaías 40:12 vemos que la palabra de Dios hace uso de un lenguaje figurado, y este punto es un punto clave que nosotros deseamos enfatizar. Lo enfatizamos ayer, lo enfatizamos hoy también. En Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos apañó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y los collados con peso. Cuando nosotros estamos hablando de Isaías, estamos hablando de una de las plumas más fructíferas, una de las plumas más ricas de todo el Antiguo Testamento y la Biblia, la palabra de Dios. La prosa de Isaías es algo realmente maravilloso. Isaías es un hombre rico en figuras literarias, y aquí lo que debemos saber es que tenemos una metáfora. El intérprete del texto, el intérprete debe mirar todos los elementos, y uno de ellos es el estilo literario, para poder hacer una interpretación correcta y no incurrir en el error de estar haciendo una torcedura del texto sagrado. Pero los maestros de la fe aquí literalizan de una manera tal que, según ellos, eso significa que de allí podemos sacar las bases para decir cuánto mide Dios, qué cuerpo tiene y cosas por el estilo. Cuando esta es una figura literaria, una metáfora que hay allí, cuando habla de Dios midiendo con un palmo de su mano, midiendo el diámetro de la tierra. Entre otras cosas, los maestros de la fe le dan una forma humana a Dios y hasta le visten. Y también adopta una herejía conocida como el triteísmo. Según él, Dios el Padre es una persona, Dios el Hijo es una persona, Dios el Espíritu Santo es una persona, pero cada uno de ellos es un ser trino en sí mismo. Dios el Padre es una persona con su propio espíritu personal, con su propia alma personal y con su propio cuerpo espiritual. Y lo mismo sucede con el Hijo y lo mismo con el Espíritu Santo. El total de esto es desalentador. La afirmación de que cada miembro de la Trinidad tiene distinta identidad de espíritu, cuerpo y alma conlleva que hay 3 seres separados y distintos, en otras palabras, 3 dioses. Esta afirmación es antibíblica totalmente. Y la iglesia primitiva, en aras de su examen profundo de la doctrina de la unidad de Dios, la iglesia primitiva jamás, en aras de dar lugar al reconocimiento de la separación de las personas, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como personas distintas, dio lugar a un triteísmo. No, nunca, nunca, nunca. En Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4, la palabra del Señor nos dice textualmente lo siguiente. Deuteronomio,
el capítulo 6, el versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto en hebreo es Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Y la palabra que se usa aquí, repito, y es bueno ponerle atención en la palabra Echad. En el hebreo hay dos expresiones para hablar de unidad. La primera expresión es la unidad Yahid, la expresión Yahid, el sustantivo Yahid. Significa una unidad simple, formado por uno solo. Pero la expresión que usa aquí el texto es Echad, no es Yahid. Significa una unidad compuesta. Eso es lo que significa la expresión Echad. Eso significa que no podemos referirnos a Dios como si Dios fuera un ser simple, como una criatura mortal. No, Él es un ser infinito. Por lo tanto, no es un ser de una sola persona. Es una unidad compuesta, pero es una unidad. Es un solo Dios de principio a fin. Y no como lo pretende enseñar Benjamín y su falsa doctrina, porque él es uno de los líderes principales de esa falsa cadena de mentira que se llama el movimiento de la fe. Los que creen que Dios está hecho a la imagen del hombre no están creyendo en el Dios de la Biblia. Dios no está hecho a la imagen del hombre, es el hombre el que está hecho a la imagen de Dios. Una vez que permitamos que las enseñanzas sobre la naturaleza de Dios se perviertan a los extremos en que hace el movimiento de la fe, estamos separándonos de la fe cristiana y estamos entrando en el reino de los cultos. Debemos tener en cuenta que un piloto necesita unos elementos muy exactos. Él necesita un tablero que está lleno de agujas que hacen una medición exacta de las cosas. Y una de las cosas que él pide son las coordenadas. Las coordenadas. ¿Por qué? Porque él necesita llegar a un punto exacto. Y por lo tanto las coordenadas son fundamentales para que él en un momento dado no vaya a equivocar de lugar y no vaya a caer el avión a un despeñadero o vaya a producirse una desgracia porque no tuvo las coordenadas exactas. Las coordenadas tienen que ser exactas. Y cuando la cosa no compagina con las coordenadas que nos da la Biblia, la palabra de Dios, la persona peligrosamente, creyendo que está llegando a la verdad, la persona se está desviando y se puede salir del camino. Cuando una persona está aprendiendo a conducir, una de las cosas que hace la persona que está enseñando a la otra a conducir es a enseñarle siempre a tener el timón en un orden tal que no se salga el vehículo de la raya blanca de la carretera. Porque si se sale de la raya blanca de la carretera, se desvió, cuando menos se dio cuenta, está por fuera de la carretera y se estrelló o algo pasó. No, siempre debe tener una centralidad, siempre llevando esa centralidad para no salirse de la carretera. Y así la persona debe llevar siempre una centralidad, no saliéndose del orden de la Biblia, la palabra de Dios, porque cuando menos lo piense de una manera muy sutil, se salió de la sana doctrina. Se salió de la sana doctrina. Y aquí estamos en una inversión del orden de las cosas, donde no estamos midiendo al hombre con la medición de Dios, sino a Dios con la medición del hombre. Y esto es ocultismo ya. Y repito, una vez que permitamos que las enseñanzas sobre la naturaleza de Dios se perviertan a los extremos en que lo hace el movimiento de la fe, estamos separándonos de la fe cristiana y estamos entrando en el reino de los cultos. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Exactamente esto. La deidad de la teología de la fe tiene muy poco parecido con el Dios de la Biblia. Uno tiene que mirar si el Dios de la iglesia romana es el Dios de la Biblia.
Porque el Dios de la iglesia romana es un Dios que en un momento dado lo puede el cura hacer descender, lo puede meter en una galletita, que la podemos llamar la galletita Jesús, ¿no? Y lo pueden luego meter allá en una custodia, en un seguro allí. Los ratones se pueden comer ese Cristo, los gusanos también se lo pueden comer, se lo pueden comer los pecadores no arrepentidos en general. Y eso es algo completamente antibíblico, porque es un Dios al cual ellos han rebajado a la condición de una galleta. Así de fácil. Nada es demasiado difícil para el Dios de toda la creación. En el movimiento de la fe, Dios está clamando y diciendo, oye, pronuncia las palabras, pronuncia la fórmula, como que es un Superman que está afectado con la kriptonita, ¿no? Recordemos que había una sustancia que afectaba a Superman y lo debilitaba, ¿no? Y entonces él necesitaba, no me acuerdo qué reactivo, para volver a devolver toda la fuerza poderosa que el personaje mitológico Superman tenía, ¿no? Pero sucede que Dios no está imposibilitado por nada. Nada hay que imposibilite a Dios. La Biblia nos dice en Jeremías, el capítulo 32, los versículos 17 y 27, lo siguiente. Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que se esconda. He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Por ventura se me encubrirá a mí alguna cosa? ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? De ninguna manera. Aunque ayer estuvimos viendo y hoy lo repetimos, una serie de imposibles. Por ejemplo, uno de ellos es que a Dios le es imposible pasar por encima de su naturaleza y por lo tanto de los atributos de su naturaleza. Dios jamás en aras de su amor va a pasar por encima de su justicia y de su santidad, porque su amor es santo, su amor es justo y ama la justicia y ama la santidad. Así que Dios no va a pasar en aras de su amor por encima de la justicia y su santidad. Jamás de los jamases, jamás. Los atributos de Dios nunca están en confrontación. Todo en Dios está en una perfecta armonía. En una perfecta armonía. Y eso es bueno tenerlo en cuenta en una época donde se habla hasta el abuso del amor de Dios. Porque ese amor de Dios, como lo están concibiendo, es verdaderamente algo así como el escabel para que nosotros nos limpiemos los pies antes de entrar en una casa. Y veamos lo que nos dice en Mateo capítulo 19, el versículo 26. Mateo, el capítulo 19, el versículo 26. Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Claro que entendemos que dentro de cierto nivel, porque repito, hay imposibles para Dios. Para Dios es imposible ver mis pecados a través de la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué es imposible para Dios ver mis pecados a través de la sangre de Cristo? Porque por la sangre de Cristo el pecado, más que ser cubierto, es propiciado, es decir, es quitado de la presencia de Dios. Y cuando ante la justicia es quitado el delito, aplacada la justicia. Una vez
que el delito ha sido quitado, es aplacada la ¿qué? La justicia. La justicia de Dios es aplacada. Por lo tanto, a Él le es imposible ver mis pecados a través de la sangre de Cristo. Y esto nos tiene que conmover. Y por eso es que cantamos el himno Misericordia, que es un himno para cantarlo, meditando y disfrutando su dulzura, palabra a palabra y sílaba a sílaba. Por lo tanto, las ideas del movimiento de la fe sobre Dios son absurdas y niegan su inefable poder. Es una doctrina que en consecuencia llega a ser sutilmente blasfema. Y miles de que personas y pastores asistiendo a esos eventos y aplaudiendo. Allí es donde estamos cuestionando el asunto. Todos lo aplaudimos. Allí llega el señor Katz-Luna, allí llega Creflo Dollar, allí llega el señor Ricardo Rodríguez, el señor César Castellanos y otros herejes de la misma talla y laya. Y sucede que, oh, qué maravilla, y aplauso general y todos tomando nota, y no hay uno solo que se levante a refutar. ¿Y dónde están los presidentes de las organizaciones y asociaciones pastorales y de iglesias? ¿Dónde están? Para decir, pare ahí, eso que usted está enseñando es una herejía que viene del diablo, que no es correcta. Nada. ¿Por qué? Porque introducirán sutilmente herejías de perdición, y a eso se le suma otra cosa, líderes cristianos completamente carentes de carácter para contener la avanzada de las putrefactas aguas negras que están entrando a los palacios de la iglesia del Señor. La Biblia enseña que hay tres personas en un ser llamado Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios del movimiento de la fe no puede ser un Dios omnipresente. Ese Dios es un Dios que está limitado. En el Salmo 139, en el versículo 7, la palabra de Dios dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si hiciere mi estrado en el Seol, hete allí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si diré, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá por causa de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Las tinieblas son como la luz. Por lo tanto, eso significa que es un Dios que es omnipresente. Está en todas partes, todo lo ve y nada se escapa de su control. Por el contrario, Satanás no es omnipresente. Él no está en todo lugar, él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él no es omnipresente. Y muchas veces al diablo le reconocemos omnipresencia, pero implícita y veladamente le estamos negando su omnipresencia a Dios. Los maestros de la fe toman literalmente los antropomorfismos de la Biblia. Y entonces vemos lo que dice el Salmo capítulo 11, en el versículo 4. En el Salmo capítulo 11, en el versículo 4, la palabra de Dios nos dice: el Señor está en el templo de su santidad, la silla del Señor está en el cielo, sus ojos ven y sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Noten, el Señor está en el templo de su santidad. ¿Quiere decir que el Señor está metido literalmente en un templo?
La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero ojo con esto. Dice, la silla del Señor está en el cielo. ¿Será que el Señor está sentado literalmente en una silla de oro? ¿No será más bien esta una metáfora? ¿No será más bien una figura literaria para hablar de su autoridad, sublime, preciosa, infinita e incuestionable? Luego dice, sus ojos ven y sus párpados prueban a los hijos de los hombres. ¿Quiere decir que literalmente Dios tiene ojos y tiene párpados? No es una figura literaria también, conforme a lo que corresponde a la sana hermenéutica, a la sana interpretación de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 12, el versículo 8. Boca a boca hablaré con él y de vista, no por enigmas, él verá la semejanza del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pero dice, boca a boca hablaré con él. ¿Será que el Señor tiene una boca? Y de vista, no por enigmas, él verá la semejanza del Señor. Entonces es que no es que él está viendo directamente la cara del Señor. Está viendo la gloria, algo así como la sombra de un cuerpo. Uno va caminando y uno ve la sombra de uno por la causa de la influencia refractora del sol. Entonces uno va viendo su sombra, pero la sombra no es directamente la persona. La Biblia dice que nadie verá al Señor jamás, y Pablo dice que él nunca ha sido visto por nadie. Por lo tanto, lo que veía era la gloria de Dios, un reflejo de la gloria de Dios. Pero no era que el Señor tenga cara, que el Señor tenga manos, como muchos pretenden decir. Y como vemos en el Salmo 91:4, aquí también hay una figura literaria. Porque en el Salmo 91, en el versículo 4 dice, con su ala te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga su verdad. ¿Será que Dios es un escudo? Porque en otras partes dice, oh Señor, tú eres mi escudo. Se sobreentiende que aquí hay una figura literaria, una tipología en lo que hay. Y dice, con su ala te cubrirá. ¿Será que Dios tiene plumas? ¿Y alas y plumas? Esto es algo que se sale completamente de todo orden. Los atributos físicos de Cristo no se deben a su deidad, sino que se deben a su humanidad. Lo vemos en Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice así, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne y por el pecado, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne. Y aquí entonces lo que la palabra de Dios nos muestra es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y allí fue cuando el Señor asumió una forma visible, y asume ojos, y asume manos, y asume pies. Y ahorita en Semana Santa vamos a estar cantando manos cariñosas y pies divinos son los pies de mi Jesús. ¿Por qué? Porque allí fue cuando Dios asumió cuerpo humano. Y veamos en Filipenses el capítulo 2, el versículo 7. Allí dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo. Noten, tomando forma. Hecho semejante a los hombres. Entonces tomó manos, tomó ojos, tomó pies,
Y sucede que en nuestro organismo, cada uno de esos órganos cumple unas determinadas funciones. A no lo podemos poner a hacer las funciones del pie, de ninguna manera, ni a las manos de la nariz. Cada uno de los órganos del organismo cumple una función para la armonía de todo el organismo físico. Y de igual manera, el Señor asumió cuerpo humano. Y allí es cuando vimos que Dios asumió manos, pies, en general, porque el Señor se humanó, siendo Dios, se hizo hombre. He aquí la esencia del mensaje, la buena nueva gloriosa de Dios. Dios se hizo hombre para redimirnos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú, oh Dios. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Oremos. Señor, en esta hora inclinamos nuestro rostro ante ti para pedirte el perdón de nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque somos seres finitos, pecadores. Todavía, Señor, mientras estamos en este cuerpo somos perfectibles, pero no perfectos. Y pedimos más amor y más consagración para tu honra y para tu gloria. Amén.